Rosana, te pido que te presentes en cuanto a lo que es tu formación y vamos a hablar de un libro que creo que rescata valores de la comunidad sorda que ella ha presentado hace muy poquito y quiero que se difunda. Contanos. No? Bueno, un gusto estar acá, Celia, te agradezco la invitación y te cuento. Yo de formación soy profesora, en su momento, nacional de francés. Mi formación es lo que se llama lingüística. Sí, con eso trabajo, estoy en el Colegio Nacional de Buenos Aires, tengo la jefatura del departamento, me interesan mucho las lenguas y a partir de eso me comuniqué, o me vinculé, mejor dicho, con la comunidad sorda un poco existencialmente. Mis padres son sordos y por el lado de todo esto de la comunicación y de las lenguas, con la lengua de señas, trabajé mucho tiempo como intérprete de lengua de señas argentina-español. Y por más formación también me dediqué a la formación de intérpretes y un poquito a la investigación. Y algo que siempre me gustó mucho fue investigar, ¿no? Investigar, o sea, paralelamente a la lingüística, a la lengua de señas, ver qué pasa con las comunidades que hablan esas lenguas, ¿no? Porque cada lengua de señas tiene su comunidad. La lengua de señas argentina pertenece a la comunidad sorda argentina. Esto me parece importante destacar porque por allí, cuando uno habla y cuenta lo de la profesión, dicen, bueno, pero todas las lenguas de señas del mundo son iguales. Claro. Acláranos eso, por favor, Ron. Bueno, cada comunidad tiene su lengua de señas. De la misma forma que, por ejemplo, el español de Argentina, si bien hay un español general, hay un español que es el rioplatense, el argentino, el español, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la lengua de señas. Por ciertas particularidades, se dice que las lenguas de señas están emparentadas, porque pertenecen. La nuestra se emparenta en cierto modo con la italiana en su comienzo, ¿no? Después ya se independizaron o se desarrollaron como se desarrollan todas las lenguas con el tiempo, con la italiana y un poquito con la francesa. Pero bueno, después ya surgió por sí sola. Yo trabajé en Uruguay en la Tecnicatura de Lengua de Señas de Uruguay, en las TUILSU, y la lengua de señas uruguaya es otra cosa. Yo tuve que aprenderla. Sí. Tuve que aprenderla. Sí. Y eso, o sea, las lenguas de señas, que es un poco lo cuenta el libro Medio Cielo, surgen en los internados. Exactamente. Yo le estaba comentando a Rosana que hace unos meses se cumplieron los 50 años de egreso de ser profesora de sordos. Y recordábamos aquellos que ingresábamos y que desde de ser maestros normales, nacionales, nos interesaba la educación de los chicos sordos, vivimos cómo los profesorados funcionaban en las escuelas que tenían los internados y las escuelas de sordos en aquel momento tenían personal sordo. Nosotros naturalmente nos convertíamos en profesores que hablábamos del bilingüismo, a lo mejor sin poder definirlo como tal, porque cada vez que surgía un problema con nuestros alumnos, ese problema era resuelto por alguna persona con el cargo de celadora sorda, quien nos oficiaba a nosotros de intérprete. Y nosotros fuimos creciendo en esto de que llegaba un chiquitín de un recóndito lugar del interior, llegaba sin lenguaje, con un diagnóstico de sordera que no sabíamos ni cuánto ni cómo, si había escuchado 3 meses cuando nació, si había escuchado sonidos del lenguaje, si no había escuchado nada, y resulta que en 5 días estaba comunicándose. Quiere decir que a las 5 de la tarde, cuando terminábamos los profesores, que en aquel momento, por ahí, desde lo pedagógico, ejercíamos un oralismo ortodoxo y perdido, teniendo que usar a una persona sorda para poder entendernos cuando aparecía una dificultad, mágicamente para nosotros, ese chiquitín que ingresaba aprendía rápidamente la lengua de señas. Y creo que las personas sordas que hubieran estudiado en esos institutos, tanto en el de chicas como en el de varones, Mañasco y Airolo, realmente tuvieron el acceso a un desarrollo del pensamiento totalmente diferente a la negación de la lengua natural de las personas sordas.
¿Mm? Totalmente de acuerdo. Mira, esas personas sordas, en general lo que cumplían era el rol de mediadores culturales. Exactamente. O sea, era todo, o sea, cumplían roles que ahora les ponemos nombre, podemos decir que eran coaching, que era esto, que era lo otro. Bueno, lo hacían naturalmente. En una función que obviamente como mediadores culturales les salía naturalmente. Eso sí, la interpretación no es una actividad natural. No, claro. Es En un ninguna lengua, trabajo, en aún en la ninguna oral. lengua, en ninguna Claro lengua, que no. en ninguna lengua. Esa es la diferencia entre ser un mediador cultural y un intérprete de lengua de señas. Importantísima la distinción. Fundamental porque, bueno, uno se prepara para las dos cosas, pero una sale más natural que la otra. Lo que vos contás sí corresponde, el libro básicamente, Medio Cielo, que es la historia de la Asociación de Mujeres Sordas, o sordomudas como ellas se llaman, Casa Hogar, recorre el tiempo para atrás. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge esta asociación? Entonces la asociación surge de una asociación tutelar y cooperadora del Instituto Nacional de Niñas Sordomudas, que, vamos un pasito más atrás, tiene su origen en el año 32 del Instituto Nacional de Niñas Sordomudas, que a su vez surge en el 1900 cuando el Instituto Nacional de Niños Sordomudos, el famoso instituto, se separa y está la división de niñas y la división de niños. Y eso es muy interesante porque plantea varias discusiones. Como se hizo la presentación, se decía que el libro permite varias entradas y varias lecturas. Una que estoy viendo ahora, después de haber terminado el libro, porque me interesa la parte de educación, es la famosa coeducación. O sea, nenas y nenes separados. ¿Por qué? Porque si vos te fijas y lo ves en la historia, en general se tendió a una enseñanza mixta, nenas y nenes juntos. Pero la educación de sordos, como todos los chicos diferentes en su momento, llamados diferentes o directamente discapacitados o sordos, ciegos, ¿no? Algunos que decían más aturdidos, bueno, todas las palabras con trastornos. Increíble. Trastornos o trastornados, no sé, con trastornos, tenían su origen en la sociedad de beneficencia. Claro. Y la sociedad de beneficencia tenía un rasgo absolutamente católico, claro, donde había que separar por sexos. Claro. Eso es muy curioso, porque las demás escuelas, e incluso Sarmiento, él propone la educación mixta, la coeducación. Seguro. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué la educación de sordos era separada? Por este motivo. Y se cuestionaba también los internados, de ninguna manera ponerlos juntos, varones y nenas, porque encima se decía que no era bueno que se casaran entre ellos, porque iban a generar, bueno, era toda una historia casi de eugénesis, pero es lamentablemente peligrosa. Lo más cruel, cuando uno va hacia atrás, la crueldad que se ha ejercido desde la pedagogía. Totalmente. Y desde lo social incluso, hacia la comunidad sorda, yo creo que le debemos a la sordera un reconocimiento y que nos pida, que nos disculpe. Claro, y eso tiene que ver también con un pensamiento de época, que era la ortoeducación, lo que era correcto. Que si uno lo ve en la evolución, sí, realmente, pero todo lo que no entraba en la norma en ese momento estaba absolutamente descalificado. Por lo tanto, había que ponerlo dentro de lo que era la ortoeducación, la ortofonía, todo era ortopedia, ortodoncia. Todo para corregir. Todo para corregir. Exacto. Entonces era una norma que era muy difícil de alcanzar. Era muy difícil. Seguramente. Las escuelas efectivamente pertenecían o se fundan después de los institutos y era para proveer a los mismos recursos humanos que podían trabajar en las escuelas, que de hecho lo hicieron primero en Capital con 2 institutos y muchos años después en los distintos centros, porque las escuelas en ese momento y en tu época también tenían muchísima población, muchísima matrícula. Muchísima, porque además venían de todo el país. Exacto, venían porque no había recursos, no había profesorados, no había nada, y por eso eran internados. Surgen primero los estatales, después algunos privados, como el famoso próbolo, exacto, el próbolo acá y el próbolo en La Plata.
donde también tenían los internados, dado esto, dada la diferencia y la distancia. En su momento era ese tipo de educación, porque no había integración, no había nada, estaba pensado, el chico, si tenía que ir a la escuela, tenía que ir a un instituto de este tipo. No podía ir a otro lado, se quedaba afuera y sin educación, como realmente pasó. Y mucho, chicos que no accedían a la educación, o sea, no accedían a lo que llamaban las primeras letras. Así que todo eso marca también una particularidad en una comunidad sorda, que uno, bueno, ve algunos rasgos por ahí de desconfianza, de marginalidad, que uno dice, no, se marginan solos, no, ya fueron marginados históricamente, y los grupos por eso se van aislando o se van uniendo entre ellos como un mecanismo de supervivencia y de defensa, obviamente. Claro, que bueno, que se mantienen así. Se mantienen así. Y eso da la explicación, por ejemplo, de que surjan estas asociaciones en un primer momento, en los años 30, la primera asociación que se crea en Argentina es ASAM, la de Asociación de Ayuda Mutua, que surge naturalmente de la Cooperadora de Niños Sordomudos. No, pero no fíjate, sí, estoy aprendiendo. Surge de ahí, pero no tuvo la suficiente fuerza, o sea, se separan para otro tipo de trabajos o demás, como pudo ser la Asociación de Mujeres Sordas o la Casa Hogar. La Casa Hogar. Que surge primero como un hogar-escuela, y cuando en el año 62 se separan las cooperadoras físicamente de las instituciones del Instituto Nacional de Niñas Sordomudas, tienen que quedar como algo y se funda entonces ahí sí la Asociación de Sordomudas, Asociación Argentina de Sordomudas, donde cambia hogar-escuela por casa-hogar, con una propuesta que viene de una de las directoras del Instituto de Niñas Sordomudas, que es Carlevato, Delfina Carlevato, a su vez sucesora de la famosa Madrazo. Claro. María Ana o Ana María, en algunos lados aparece como Ana María y a veces como Mariana. Es Ana María Macoter de Madrazo. Es muy interesante también porque en ese momento, que yo lo llamo la educación fundacional de todo, ¿no? Porque el primer capítulo del libro es pensar la educación de la mujer, y entre paréntesis sorda, porque lo que se plantea es cómo puede ser la educación de la mujer, independiente que sea sorda, ciega o lo que sea, o inmigrante. Por ejemplo. Porque la educación de la mujer, en cierto modo, si bien la educación o la escuela es un invento, como se dice, un invento bastante reciente, como escuela, como lugar físico, como prácticas educativas, la educación de la mujer sorda y en grupo, no individual, con un preceptor, es modernísima, es del siglo XIX-XX. Así que las escuelas normales son del año 1800, los últimos 25 años del siglo XIX, 1875, por ahí. La escuela de sordos 1883, 1887, 1900, tu profesorado, que en ese momento era la escuela normal, porque eran todas escuelas normales, y después se van evolucionando y van cambiando en institutos. Las escuelas de sordos que eran antes separadas, el Instituto Nacional de Niñas Sordomudas y el de Niños Sordomudos, se juntan y hacen una sola escuela de educación especial. Bueno, todo eso son evoluciones de la época. Vos utilizaste la palabra sordomuda, más allá de mi resfrío, y pido disculpas de la tos y los resfríos. Vamos a aclarar esto. ¿Por qué sordomuda? ¿Por qué sordomudo? ¿Por qué sordo? Después no, en realidad no, claro. Es mudo, es sordo. Bueno, es una gran discusión. Esto es importante. Yo creo que esto, perdón por la interrupción, qué útil para los estudiantes del profesorado y tu libro en particular. Porque para poder cambiar la historia hay que conocer la historia. Seguro. O sea, si no tenemos memoria no sabemos dónde vamos parados. No, ni sabemos hacia dónde vamos. Y eso también tiene una razón. Vos sabés que cuando se hacen los institutos, más que nada las tecnicaturas para intérpretes de lengua de sordos, intérpretes de lengua de señas, mejor dicho, sí. Salió así. Yo no trabajé en profesorado, yo trabajé siempre en la parte de interpretación.
Y siempre hay una materia que se llama cultura sorda, un poco porque es como la moda. Y yo me preguntaba con qué libros uno estudiaba cultura No sé, sorda. por lo menos. Yo en el año 88 hago mi primer viaje al hemisferio norte, si querés, porque tenía una beca en Canadá, una beca de francés. Y paso por Gallaudet. Hago una parada en Gallaudet. Y a mí si me decís, ¿qué te impresionó de Gallaudet? Decime, pregúntame. ¿Qué te impresionó de Gallaudet? La biblioteca. ¿Ah? Yo entré a la biblioteca y era una cosa impresionante. Impresionante. Vamos a aclarar que Gallaudet es una universidad que queda en Washington, que es para personas sordas. Es una universidad privada, no es una universidad estatal. Básicamente es abierta. Es Puede ir abierta, cualquiera. pero digamos que su tronco, como podría ser el MIT, podría ser la tecnología, esta se especifica o se especializa en educación de sordos, todas las ramas también de fonoaudiología, la parte médica también, educación, interpretación, investigación, lo que ellos llaman los estudios de la sordera, los Deaf Study, y bueno, y también esos de Deaf Study aparece esto de Deaf Culture, ¿no? O sea, la cultura sorda, y entonces nosotros como copiamos a veces títulos, decimos, bueno, todo programa debe tener cultura una... sorda. Entonces yo pregunto, ¿y qué ponen en el contenido? ¿Qué contenido dan? Porque realmente hay muy poco acá. Se escribió muy Poquitísimo. poco. Muy poco. El ISPE, que es el Instituto de Formación Docente en el área de las diferentes discapacidades, tenía en cuanto a cultura sorda de un profesor Travela, su nombre. Sí, Carlos Travela. Y debían ser 10 páginas. 10 páginas que hablaban un poco de, sobre todo, los años de creación de los institutos, pero no qué cosa genera cada una, porque esto que hablas de la sociedad de beneficencia marca un tipo de educación muy particular. Totalmente. ¿Y por qué la sociedad de beneficencia trabajaba solo con la sordera y no con ceguera ni con discapacidad mental? Porque el sordo no tiene ningún estigma físico. Y esto es real. Total. Por ejemplo. Entonces, insisto, y me alegra un montón que los alumnos puedan tener un texto para empezar a conocer y a pensar. Seguimos con el tema de sordo y sordomuda. A ver. Bueno, sordo y sordomuda. Eso también hace, por ejemplo, en inglés es deaf mute y a veces es deaf dumb. Y se discute mucho porque dumb es tonto. También es tonto. Entonces se dice, bueno, ¿y por qué sordo mudo? Entonces tenés las grandes discusiones, dice, el sordo no es mudo porque no habla. Bueno, naturalmente, evidentemente, al no poder repetir los sonidos, todo sordo es mudo. Por eso se habla de desmutizar, sacarlo de la sordera. Pero esa es una visión siempre desde la lengua oral. Siempre. Porque digamos que si la lengua de señas no es una lengua vocálica, no tiene sonidos, que sea mudo, realmente no tiene tanto interés. Por eso, y incluso cuando salió el libro y salió el título, porque está la palabra, está la placa, dice Asociación de Sordomudas. Yo creo que por ahí la discusión no pasa tanto por ahí, sino por otras cosas. ¿Por qué sordomudas? Entonces, pues fíjate qué casualidad, o que no casualidad. En el libro cuenta que en el instituto siempre se luchó, cuando se creó, contra lo que se llamaba en su momento la mímica y los gestos. No era lengua de señas, eran mímicas y gestos. Entonces, la misma escuela en el año 23 crea dentro de la escuela la Asociación de Sordoparlantes. E incluso le ponían a las alumnas un distintivo que se lo podían sacar, y lo cuentan ellas mismas, que se lo podían sacar si las encontraban haciendo seña, lo que implica que hacían seña. Obvio. Pero como toda comunidad, evidentemente, de ese estilo, saben dónde hacerla, no hacerla, por qué no hacerla. Es claro que la lengua de señas es para comunicarse entre sordos o sordomudos, si querés, entendiendo mudos que no usan la lengua vocálica. Exacto. Simplemente eso. El problema es que siempre se van a dar dicotomías entre sordo mudo, sordo parlante, que en los años 60, con todo el auge del oralismo, se transforman en sordos orales. Sordos orales,
que siempre me impresionó con las dos palabras. Entonces los sordos juntas. orales se oponían, y había una asociación que después cambió su nombre también, que después la cambia, que ellos decían, y lo dicen ellos mismos, porque la cuestión es quién lo dice, ¿no? Que ellos se consideraban sordos orales porque tenían otro tipo de educación y porque tenían otro tipo de preferencia de medio de comunicación. Y además eso marcaba diferencias con las otras asociaciones o con las otras personas sordas, y se establecía casi como un mecanismo: esto es más elitista que el otro. Y todo esto en realidad es el producto, o fue el producto, de la enorme desinformación al respecto. Y entonces parecía ser que el sordo que lograba oralizarse era un sordo mejor que el otro sordo. Exacto. Hemos cometido atrocidades. Sí, y creo que también por esto de oralizar al sordo, pues eso también tiene que ver con la evolución de las enseñanzas de lenguas, ¿no? De las competencias. Si vos digo, yo como especialista de lenguas, enseñanza de lenguas extranjeras, no de segundas lenguas, de lenguas extranjeras, se focalizó mucho en lo que era la comprensión oral y se olvidó, por ejemplo, la comprensión escrita. Se olvidó enseñar a leer y trabajar con textos autónomos. Claro. O sea, se focalizó una competencia y no la otra. Y no las otras. Porque la competencia auditiva es cierto, algunos sordos pueden oír con audífonos o no, algunos sordos pueden oír con implantes o no, pero no todos. Exacto. Entonces, si vos focalizás una sola competencia, siempre hay otra que va a quedar con la pata floja. Además, una de las cosas que nos viene a mí particularmente preocupando hace bastante, y a un grupo de gente de Latinoamérica, entre los que están Lucinda Ferreira, Tania Amara, Carlos Sánchez en Venezuela, es: supongamos que una criatura es implantada a los 18 meses, porque a ver, si a un padre le prometen que va a oír, ¿sí? ¿Quién lo va a convencer de otra cosa? Bien. ¿Por qué no puede aparecer la lengua de señas? ¿Cuánto tiempo, en el caso de que el implante le permitiera acceder, tal cual un oyente, a la lengua oral? Mientras tanto, entiendo que es importante que la lengua de señas aparezca como para que el pensamiento y la inteligencia se vayan desarrollando. Cuando la concepción era ortodoxamente oralista, cegadamente oralista, algunos profesores decían esto. En algunas instituciones, muy oralista. Hay algo que no entendemos, decían los profesores. Todos estos nenes les va muy bien en la escuela, pero al que le va mejor es el que tiene los padres sordos, que no debería ser, cuando en realidad esto estaba demostrando que una lengua aparecida en tiempo y forma e interactuada permitía el desarrollo del pensamiento, el desarrollo cognitivo y de la inteligencia. Entonces, esto de poner en un lado la lengua de señas, en otro lado la posibilidad de las ayudas técnicas o del implante, me parece que no son dos cosas enfrentadas. No, totalmente. La lengua de señas debe aparecer para cualquier persona sorda, ¿no? Y después volvemos a ese tema de una criatura que durante 6 meses hubiera oído y luego de los 6 meses por una patología determinada dejara de oír, tiene un recuerdo y una conciencia fonológica que no la tiene aquel otro que nació y no pudo acceder a los sonidos del lenguaje, o la persona que escuchó hasta los 4 años y tiene un pensamiento con la lengua oral, lo cual tampoco es excluyente de que aprendiera la lengua que identifica a una comunidad. Creo que en la Argentina tantas idas y vueltas con la lengua de señas hicieron que las mismas comunidades sordas en algún momento pensaran, me acuerdo con Manzanero, de tomar la lengua de señas norteamericana como la lengua de señas de la comunidad argentina, porque los profesores de sordos habíamos convencido a las comunidades sordas que la lengua de señas que ellos poseían era una sublengua o una lengua incompleta, que tiene algo de cierto, porque las lenguas se enriquecen cuando pasan por la escuela. Cuando el profesorado en el año 2002
ingresó un grupo de personas sordas para ser profesores de sordos con la ayuda de unos intérpretes fantásticos. En algunas materias, particularmente en las materias médicas, aparecían términos que solo se resolvían con la dactilología, no tenían una seña para esos términos. Entonces, se produjo toda una confusión y toda una dificultad de comprensión, porque si yo a neurofisiología lo paso en dactilología, a mí me interesa que aparezca la palabra, o cuando aprendía filosofía o historia de la educación. Entonces, creo que el poder rescatar a la lengua de señas como una lengua propia de la comunidad, debemos realmente volver sobre esto. Yo estuve en Galodete el año pasado, visitando a mi hermana que vive muy cerca, me di una vueltita y tuve la oportunidad de hablar, me gustaría que vos aclararas esto, con algunos profesores. Estaban en el inicio del ciclo lectivo y les pregunté, de atrevida que soy nomás, si ellos utilizaban el inglés señado o el ASL, o sea, la lengua de señas norteamericana o el inglés señado, que ahora vos que sabés mucho de esto, nos vas a explicar. Y terminó esta persona confesándome que utilizaba mucho el inglés señado, porque esto daba un acceso por ahí a la lectura que era algo para discutir. ¿Me podés contar? ¿Cómo no? ¿Les podés contar? Pero de todo lo que dijiste hay varias cosas. A ver, rescata fui rescatando algunas. Los médicos y los implantes cocleares. Bien. Bueno, hoy por hoy digamos que es una facilidad para los padres los implantes cocleares. Me parece bien, si está. Lo que pasa es que la decisión médica no tiene nada que ver con esto de la cultura de la que estamos hablando. Exacto. Y uno es un ser en cultura, y un ser en una lengua o en varias lenguas al mismo tiempo. ¿Seguro? Entonces es imposible. Esa visión que la tenga un médico, que el paciente que tiene adelante es un ser en cultura y que tiene una lengua, solamente la va a poder adquirir, me parece. O cambian los planes de medicina o trabaja en equipos multidisciplinarios. Como debería ser. Si trabaja así puede tener esa noción y se puede dar este caso de, lengua de señas, sí. Pero si no volvemos a un neoralismo. Exactamente. Porque es, usted lo implanta, pero que no se junte con sordos porque va a perder eso cuando... Es lo peor que le puede cuando pasar. La plasticidad, gracias a Dios, de nuestra especie es cuanto más lengua, mejor. En una palabra, vos sos hablante como de primera lengua, quizá de la lengua de señas. Claro, todo el mundo me pregunta, ¿y cómo y cuál fue primero? Y yo no sé cuál fue primero. En cualquier familia de chicos bilingües, hoy por hoy, porque el mundo es bilingüe, exacto. Y por ejemplo en Europa, mínimo dos lenguas. Mínimo dos lenguas. ¿Cómo lo haces? Y lo haces naturalmente, porque ¿seguro? Estás inmerso en una cultura. ¿Seguro? ¿Qué es lo que le pasa a los chicos sordos de padres sordos? ¿Por qué funcionan? Porque están dentro de una cultura visual y demás, porque los padres sordos casualmente deben tener amigos sordos, o sea que está inmerso. En cambio el pobre hijo de sordo, de padres oyentes, está solito ahí donde el contacto lo tienen, con suerte en la escuela, si va a una escuela donde tiene pares, porque si no, no tiene pares. Ninguno. Entonces, ¿con quién va a hablar? Entonces le dicen al padre que hable, y es todo un lío. Además, que ese es otro tema, pasar por el duelo de los padres, todo lo demás, porque sí, es como, yo esperaba una cosa, sale otra. Y en la vida es así, porque cualquier hijo es distinto a lo que uno se imagina. Seguro. Bueno, eso por un lado, y eso en cuanto a los docentes, a los médicos. La lengua de señas en las escuelas. Es todo un tema y es curioso porque también, mira, si te sirve el paralelo, uno se preguntaría, ¿qué pasa, por ejemplo, con el francés? Que uno enseña, francés, que es mi especialidad, que uno enseña en una escuela plurilingüe y demás, y el francés que se habla en Francia o en Canadá. Es lo que se llama, y se dieron en llamar, es un francés escolar. No es lo mismo. Y a veces pasa, y nos ha pasado, y todo el mundo se mira raro, cuando un profesor que tiene sus títulos, tiene su titulación, está acostumbrado a enseñar en escuelas, primarias, medias, no escuela bilingüe, no escuela así, digamos, como una enseñanza de lengua extranjera, no bilingüe, que es otra cosa, lo pones en contacto con un nativo francoparlante y se les escapan cosas.
Eso, si querés, haría una diferencia entre el español señado y lengua de señas pura, cuando en realidad es una oscilación. Yo, depende con quién estoy, puedo modular más, puedo hacer más alfabeto manual o no, o reducirme a lengua de señas pura. O sea, ¿qué es la lengua de señas pura? ¿Qué es el español puro? Nada, es un invento. Una entelequia. Claro, es una cosa que yo creo que es así cuando en realidad no es. Y donde las lenguas, me parece, por la pronunciación, por giros, por tactos, no son más puras, son híbridos. Se van mezclando. Incluso el francés, por ejemplo, volviendo al ejemplo de una lengua, no voy a poner lengua de señas, tiene cierta categoría y demás. En la escuela es un francés híbrido, que es un francés que uno adecúa a la gente que tiene, entonces la va cambiando a otras exigencias, y en cierto modo porque los lugares, las instituciones, van regulando qué tipo de lengua tenés que usar. Obviamente, si yo en mi familia de gente sordas y demás, no hablamos de neurolingüística, pero hablamos de otra cosa y tenemos, porque nuestro tema de conversación es eso, obviamente que no vamos a tener señas para eso, de la misma forma que tampoco la lengua española tiene un montón de terminología para ciertos campos de la cultura, de la técnica, porque no los tiene y los fue adquiriendo. Eso hacen a la evolución de una lengua, sea de señas o sea oral o vocálica, ¿no? Entendido por oral vocálica. La lengua de señas argentina sigue creciendo permanentemente. Totalmente. Entonces. Y lo que vos decías, es muy común que estos grupos, o los grupos marginados, también se da con las lenguas aborígenes, ¿no? La lengua de uno y la lengua del otro. Uno siempre piense que la lengua del otro tiene más prestigio que la de uno. Seguro. Porque además ya se lo dijeron. Exacto. O sea, ya se lo dijeron y uno se lo termina creyendo. Seguro. Eso solamente, como toda ignorancia, es solamente a través de la ciencia, del estudio, de decir, bueno, argumento contra argumento. Esto no es así, esto funciona así. Y acá entra un gran tema, que es el famoso tema de la traducción. ¿Es posible traducir de una lengua a otra? Yo participo ahora, no estoy trabajando en los centros de formación de intérprete, pero colaboro y estoy en la comisión directiva de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, donde hay un capítulo, como decimos, un lugarcito especial para la lengua de señas, que para nosotros fue muy importante porque fue antes de todo este boom mediático de la lengua de señas. Empezamos a trabajar con esto, porque a mí siempre me interesó, por mi formación, que se diera dentro de las opciones de las lenguas un lugar a la lengua de señas a la par de otras lenguas extranjeras, o sea, una lengua desconocida para otro grupo. Bueno, y se toca el tema de la traducción. Bueno, el tema de la traducción es infinito, es histórico, va a seguir y no está nada dado por cerrado. La discusión de traductología no está cerrada, por lo tanto no vamos a poder cerrar la lengua de señas porque no está cerrada para lenguas, digamos, mayoritarias, que están en el mercado, como el inglés, el francés, el chino, qué sé yo, todas las lenguas de uso, de transmisión de culturas. ¿Es posible traducir? Sí, es posible traducir con ciertas reservas que hacen las diferencias de todas las lenguas. De todas las lenguas. No es excluyente para la de señas. No es excluyente para la lengua de señas. ¿Es posible? Sí. Ahí está la práctica, el ingenio del traductor de buscarle la vuelta para traducir. Porque vos decís, bueno, ¿cómo se puede traducir? Hace poco leí que estaban traduciendo Joyce, toda la traducción de inglés al español, porque es toda una vuelta. ¿Cómo se puede traducir poesía de Shakespeare? ¿Es posible? Sí, es posible. Pero se pierden cosas. Y, qué sé yo. Probablemente, pero probablemente nos pasa eso porque si bien podemos tener un montón de lenguas, no podemos abarcar todas las lenguas. Es imposible. Además, las lenguas son dinámicas. Totalmente. Por otro lado. Entonces se van enriqueciendo, Yo pensaba este tema, uno cree que sabe inglés, por ejemplo, hasta que llega a un lugar donde hablan inglés. Y después te toca que tenés un inmigrante que habla inglés, que es otro inglés. Y él te va a decir que habla inglés. Claro. Es su inglés. Su inglés. Pero suponete que es un inglés que vos no entendés. Por ejemplo, el francés haitiano, el de Haití. Pero nos rompemos la cabeza porque no entendemos nada. Y vos le preguntás a un haitiano, ¿usted qué habla? Francés.
Seguramente. Y vos decís, usted no habla, no, usted habla un francés adaptado, y uno se rompe la cabeza tratando de descifrar fonética, fonología, escritura también, porque ¿qué quiso decir con esta palabra? Porque es una palabra local, el famoso criollo o el creol, que en realidad es el creol. Bueno, pero es así, esa es la maravilla de las lenguas y el desafío de las lenguas. Uno no termina más. Entonces a mí siempre me llamó la atención por qué se redujo a una discusión muy rápida, que se zanjaba muy rápido, a veces con profesores de sordo, ahora no, porque están un poquito más abiertos, la formación es distinta, sin tener una formación lingüística o lingüística aplicada, que se llama esto de enseñanzas de lenguas. ¿Qué tipo de educación o de enseñanza tener? Primero la enseñanza que recibieron ellos para después poder volcarla. Yo creo que para un profesor de sordos una formación lingüística es importante. Totalmente, y en varias lenguas para darse cuenta de esto, de qué me pasa a mí frente a distintos interlocutores o locutores de distintas lenguas, ¿no? Por eso a veces no se entiende. Y por eso a veces aparece el español señado, pero si vos te fijas también, los mismos sordos en algunos casos, y depende con quién, también hacen español señado. Vamos a aclarar qué sería el español señado. El español señado es tu base. Se dice que la lengua de señas argentina y el español no tienen nada que ver, salvo en instancias de dactilología o alfabeto manual, donde se toma un préstamo y se deletrea la palabra. Eso no es una seña. Muchas señas se formaron a partir de deletreos. Muchas señas. Por ejemplo, la seña, ahora que estamos tan de moda, de gas, el aumento del gas, aparece muy rápido del deletreo de G-A-S. Se hace muy rápido y se ve que hay una base de deletreo, pero ya quedó la seña, que empieza en la oreja y termina en el mentón. Como si, la de no también. La de no también, ¿eh? La de no también. Es una que rapidez en general, de la N y la O. Exacto, no para palabras largas, digamos. Pero para las palabras cortas se da con bastante vez. La luz, por ejemplo. La luz también, luz. También, luz. En general se da para cosas rápidas, o sea, para monosílabos. Creo que es ahí, no investigué, pero es algo intuitivo. La base, entonces, son dos lenguas totalmente distintas. Si yo hablo del español señado, se dice que base del español con señas. Entonces lo que hay está la gramática, el orden del español, donde yo agrego o señas o deletreos, pero básicamente está el español. O sea, la estructura gramatical. Sí, que vendría a ser, si querés, lectura labial, primer estadio. Un poquito más arriba le pongo señas para facilitar un poquito, para, por ejemplo, que se vean algunas letras que no se ven, tipo R, qué sé yo, que no las veo en mi punto de articulación, y más o menos hago eso. Y ese es el español señado, pero ya te digo, es un continuo. Hay gente que hace más español señado, menos español señado. Yo a veces me pregunto, como decimos que esto sí, en el caso que nombramos a Manzanedo, y evidentemente, él decía además porque tenía su intención, digamos, Sí, a su favor. En Estados Unidos. Exacto. Señas exactas en español. Exacto, está. Del ASL. Bueno, y ahí pero son más que nada, no son lenguas de la comunidad, si son prácticas, si querés, lo que sería, bueno, el inglés fácil. Claro. Bueno, reducido a, qué sé yo, tantas palabras. Eso también, con otras cosas que acá creo que nunca cuajó, pero sí en España, el famoso cut speech. El cut speech. Vamos a explicar qué es. El cut speech, los franceses lo llaman el LPC, la lengua hablada complementada. O palabra complementada. La palabra complementada, donde no es lengua de señas, pero aparecen movimientos de mano. Entonces la gente se piensa, mueven la mano y piensan que es lengua de señas. No necesariamente. No. Se visualizan, yo no lo sé, creo que seguí algún curso tanto por curiosidad. Pero además se muy marca. Difícil. Es difícil y la verdad que es un automatismo, claro, pero complicado. Muy complicado. Para hablar de la palabra complementada, cuando uno habla de lectura labial, que la persona sorda entiende el movimiento de los labios, habría, por ejemplo, si yo quiero pronunciar la M, la P y la B, las tres tienen la misma imagen. Exacto. Con la palabra complementada, poniendo una determinada posición al lado, si es la M, si es la P o es la B,
se podía desde lo visual determinar. Bueno, si sabe y aprende la palabra, va a saber que es ma y no es. Exacto. Es una práctica, además, muy cruel para el chico, muy difícil. Sí, y paralelamente, también viendo en la historia de la interpretación y de la interpretación más que nada escolar, había, y particularmente en España, acá yo no lo llegué a ver tanto. No, acá no pasó, digamos que el oralismo o la metodología oral, oralista todo, lo abarcaba todo. Ni siquiera lo tomó No lo por tomó. temor a las señas, me parece. Esto que decís Por temor a las es señas. tan no sé. importante, porque a uno le tocó, y lo voy a rescatar aunque sea una anécdota, a mí me tocó siendo practicante, no hables con las manos, Claro. pareces un mono, Claro. las manos atrás, y estamos hablando de 50 años de historia, insisto, se ha hecho una suerte de eutanasia. Claro. No hables con las manos cuando uno ve dos argentinos en la mesa de café contiguo y el desarrollo manual que acompaña a la enorme. El sordo no podía hacer eso. Exacto. Bueno, eso también fue sesgar, volviendo al francés, para poner siempre una referencia, digamos, se han creado manuales de la comunicación no verbal, porque incluso los gestos son gestos, son Afirman culturales. o niegan, claro. Un francés te puede contestar con un gesto y vos decís, ¿qué quiere decir este gesto? Claro, Y hay que decodificarlo. seguro. Y volvemos a la cultura, lo decodificás culturalmente. Seguro. O sea, es válido en la cultura. Lo del cut speech, y bueno, lo que vos decís de esto de no hablar con las manos, de no hay que hacer No hablar esto, con las manos. correspondía- Qué desvalorización de la lengua. y correspondía también a la norma, ¿no? La norma era sentarse bien, estar derechito, no moverse, y si no era un castigo corporal, en su época, Exactamente. absolutamente. Exactamente. Bueno, pero eso también es... El sujeto y el cuerpo, eso los antropólogos y sociólogos han hablado mucho del cuerpo y del poder y el control del cuerpo del otro, obviamente, Exacto. nunca del propio. Nunca del propio, era el Nunca otro. del propio. El otro tenía que hacer todo lo que yo quería. Poner la lengua, hacer esto. La historia de la educación del sordo es particular. Sí. O sea, y el cuerpo, incluso por lo que falta, el cuerpo ha sido muy, muy puesto en el tapete. Y por eso volvemos por poner tanto cuidado en ese cuerpo, de cómo tiene que funcionar y demás, nos olvidamos todo lo demás que se podía haber hecho. Por ejemplo, la competencia escrita. Para aprender una lengua extranjera, por ejemplo, hoy por hoy se da en las universidades y demás, los cursos famosos para leer en otro idioma, donde vos no tenés que pronunciar, no interesa. Vos tenés que leer un texto en eso, hacer una comprensión y nada más. Y me olvidé cómo pronunciás. ¿Por qué no se pudo haber hecho lo mismo con sordos y con el español? Claro, me decís, necesitamos una lengua de base, obvio. Bueno, pero por eso está la lengua de señas. Desde ya. Es así. Ahora, ¿cómo pueden haber pasado tantos años Y en la bueno, educación? porque esa es la historia de la humanidad. Y es una historia de, decía una colega en Puerto Rico, la colonización del silencio. Y sí. Es decir, una mayoría que de algún modo sojuzga a una minoría. Claro, pero volviendo a esto y haciendo un poquito de metáfora, ¿no? Porque solamente podemos salir desde la metáfora, desde la cultura de la poesía, el silencio habla. Sí que habla. Que es un poco esto, volviendo al libro. Es la historia de la asociación. Que es interesante porque, volviendo a la historia de la educación, es la educación primero de especialidad, ¿no? Porque es la especialidad, una especialidad totalmente nueva para un país nuevo, donde se implanta, y también de género. Porque no es lo mismo educar a un varón y a una mujer. Haciendo también una mirada más, yo no digo condescendiente, pero sí tratar de comprender en la época. Los programas de la época estaban muy bien armados, porque era una formación laboral en su momento, por ahí ahora estamos retomando con un poco de suerte lo que es la formación laboral, estaba muy bien armada, tanto para mujeres como para hombres, y realmente con relativamente poco tiempo, porque pasaban, poco tiempo, 10 años en la escuela, en esa época no habían escuelas
ni secundarias ni técnicas, muchísimo menos la universidad y también muchísimo menos la universidad para personas oyentes. Tenían una formación técnica, si querés, de una profesión, de un oficio, más que una profesión, de un oficio que les permitió realmente trabajar de eso. Seguro. Y hay una... cuando los chicos incluso tenían, las chicas y los chicos, en la parte de la escuela nocturna, talleres especializados para chicos que fueran después de los 18 años o después de haber hecho en la institución una escolaridad primaria. Entonces los maestros daban su cabeza contra la pared porque decían, qué barbaridad, no puede sumar, no puede restar. Y resulta que iba a la clase de tejido, a la de corte y confección, sumaba, restaba al hacer los cortes, al hacer las disminuciones en el tejido. Y cuando el profesor del área pedagógica le preguntaba al profesor del taller cómo resolvía esto, terminaba diciendo, hasta con vergüenza, y yo busco a alguien que lo explique en lengua de señas. Con lo cual se daba, se posicionaba la lengua de señas como la lengua del aprendizaje de lo que viniera además. Es decir, durante años se cercenó y se ocultó cómo se enseñaba esto, que sirvió como salida laboral para generaciones de personas sordas. Totalmente, que han trabajado, pero de zapateros, un montón de trabajos o de oficios que les permitió mantener familias, tener una vida absolutamente decorosa, etcétera, etcétera. Y bueno, y otra cosa también me parece interesante, que en esa época tampoco se hablaba de distintos tipos o de inteligencias y de enseñanzas, aprendizajes. Esto de aprender, por ejemplo, un tejido, o por ejemplo, entender cómo es, porque muchas mujeres sordas, yo lo veo, entienden cómo funciona un tejido, que hay que hacer esto, es un diagrama, es un conocimiento procedimental que no necesariamente pasa por el discurso. Claro. O sea, hay distintas cosas, y eso es válido para cualquiera, Claro. sea sordo o no sea sordo. Sí, o sea, no cualquiera lee un diagrama. Exacto. No cualquiera puede leer una poesía, es verdad, son distintos tipos de conocimiento que uno tiene que ejercerlos. Se enseñan, se practican y se ejercen. Lo que vos decís de que alguien que explique en lengua de señas, eso se ve en general todas las instituciones y en todos los, eso sí, en otras culturas también, en otros internados de donde surge la lengua de señas. En general se reconoce que es en los internados donde surgen las lenguas de señas, salvo algún pueblo así medio perdido que se juntaron todos, bueno, pero esos son casos casi de antropología, de doctorados, bueno. En general surgen en los internados. Claro. Y en los internados siempre pasa que hay alguien que se recibió, que terminó los estudios, que se quedó, y por supuesto nunca fue en su época profesor ni directivo, pero siempre trabajó en puestos de auxiliares, o en limpieza, o celadores. Claro. Que era un luego poco... la educación, yo creo que hasta perversamente, pero soy mala, se ocupó de quitarlos en las plantas de las instituciones. Y esto marcó una desprotección para ese niño o niña sorda que concurría a la institución, porque el chiquitín sordo rápidamente buscaba el referente y buscaba el celador. Exacto, volvemos a la mediación cultural. Claro. O sea, el salto es muy grande. El salto es muy grande, es decir, bueno, yo te pongo a vos, no sé, en Sudáfrica, en un colegio de una minoría, qué sé yo, y uno va a necesitar a alguien que más o menos le explique cómo funciona eso. Y habla de la inteligencia potencial. Aquel que sabe buscar el referente como para poder insertarse, está mostrando que tiene capacidad para un montón de cosas. No, bueno, es una inteligencia social que está asociada a la inteligencia de supervivencia. De supervivencia. Esto es mal. Todo eso se refleja en el libro. Todo eso se cuenta en el libro. Hay distintas anécdotas de muchas personas que colaboraron, cada una en su época. Creo que rescata un poco. Y sí, en serio, a pesar de, bueno, lo que eligieron en su momento,
pensamos que era lo mejor. Tampoco en ese momento no podían poner lengua de señas porque tampoco estaba armada, era se dice avant la lettre, era antes de tiempo, no era tiempo. Yo creo que en su momento eligieron lo mejor y pudieron dentro de la escuela. El libro no habla específicamente de educación, pero sí reconoce, porque es muy interesante también, si vos hablas con las personas de la Asociación de Mujeres Sordas de Casa Hogar, tienen un recuerdo muy favorable, muy emotivo, como lugar de pertenencia a esa escuela. Y creo que hace poco también hicieron una visita a la escuela, porque la escuela también se abrió y recibió a sus antiguas, porque también hay que mostrar, ¿no? Si formamos, ¿dónde están los que formamos? Claro. Porque claro. ¿qué hicimos? ¿Para qué formamos? Claro. Si nos perdemos, porque no, también, ¿no? Decir, bueno, yo sí voy a llevar a mi hijo a esta escuela, quiero ver cómo son los egresados de esa escuela. Claro. Para tener conciencia de futuro. Exacto. Cuando se recibe, pienso, el diagnóstico de la sordera, para el padre lo más difícil es imaginar el futuro. Exacto. Entonces, ver, no porque vaya a ser exactamente igual a lo que le están mostrando, pero es un modo de, frente a un duelo importante, ver la posibilidad. Y a ver, sacame una duda, ¿y por qué se llama Medio Cielo el libro? Bueno, Medio Cielo se llama porque tiene que ver con una frase que se atribuye a Mao en el momento de la Revolución China, la Revolución Cultural China. Por supuesto que es toda la época del auge de los campesinos, donde él da un lugar muy fuerte a las campesinas chinas. Y dice que las mujeres, es una frase que se atribuye a Mao, insisto, dice que las mujeres sostienen la mitad del mundo, porque con la otra mitad sostienen la mitad del cielo. Qué bonita, además. Entonces, lo que yo postulo es que las mujeres sordas de la asociación sostienen la mitad del cielo de la comunidad sorda argentina, porque en general la comunidad sorda argentina aparecen personajes masculinos. Es cierto. Entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están? Y bueno, ¿dónde están? Están, pero en cierto modo, y en esa época no estaban, porque tampoco era un lugar de actuación, si querés, pública dentro de su comunidad, en las asociaciones. El ingreso de la mujer sorda al movimiento asociativo argentino, que es otra de las variables que surgen, es bastante reciente. Si vos te fijás, en las asociaciones aparecen, no sé, en los 70, en los 80. Tardíamente, sí. Tardíamente. Siempre eran asociaciones, y en todo el país, asociaciones de hombres donde había una comisión de damas. Exacto. Estaba la comisión de damas que se encargaba de los eventos, de la parte social, sí, de los banquetes, los qué sé yo, pero nunca aparecía dando un discurso. Claro. Nunca. Y si vos tenés fotos de época, es muy interesante ahora con Facebook y demás, pues todo el mundo publica y se ven esas cosas. El otro día estaba mirando la Asociación Mendocina, que ya tiene sus buenos años. Bueno, era una mesa toda, como se llama, la mesa de los galanes, eran todos hombres. Y vos decís, pero esta gente estaba casada, tenía hijos, tenía qué sé yo, pero las mujeres no se veían. O sea, no era un lugar público de actuación. Entonces las mujeres, ¿dónde estaban? En su casa, que de hecho era una de las premisas de la educación de la mujer a principios de siglo. Claro, para cualquier mujer a la casa. Y con suerte, si quiere algo, que vaya a trabajar como maestra. Exacto. Pero nada más. O sea, eso tiene que ver también con la historia de la mujer del siglo XX, donde, bueno, fue surgiendo por un montón de eventos mundiales y nacionales que fueron poniendo a la mujer en escena, con algo que decir. Realmente está muy bien puesto el libro y además reivindica la figura de la mujer. Total. En todo esto de tanto de la educación como de la historia de la sordera en la Argentina, que como bien dijiste, si uno no lo rescata, no puede construir un futuro, ni en educación ni en respeto. Hoy la formación es más abierta, pero me parece que el tiempo que los docentes de sordos aprenden lengua de señas es un poco corto como para ir a la escuela y utilizarla como la lengua de la escuela.
Me acuerdo que cuando el Instituto Formador decidió el que estuviera esto como asignatura en la carrera, tu mamá formó parte de esa comisión, yo estaba también, y entendimos que era una gran reivindicación a las personas sordas, y en principio nos pareció que quienes debían enseñarlo eran los dueños de la lengua. Esto no es excluyente para que hoy lo puedan hacer personas que estén debidamente formadas. Pero creo que tiene una carga simbólica, ¿no? O sea, si hacemos el acto completo, era darles un lugar que antes no tenían y un conocimiento, me parece. Bueno, volviendo a eso, me gustaría terminar. ¿Cómo no? Cuando se hizo la presentación en el Medio Cielo, y ya que nombraste a mi madre, vos sabés que se acercó la actual directora del instituto. Me da eso. Y le habló en lengua de señas. Bueno, eso es haber logrado una reivindicación. Te agradezco un montón. Vamos a leer el libro, vamos a recomendarlo y mil gracias por venir. El libro está editado por Duncan. Exacto. Y se consigue en la librería de Duncan, Ayacucho y Corrientes, o se puede pedir a la Asociación de Mujeres Sordomudas, Asociación Argentina de Sordomudas, Casa Hogar. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias.